Hola a todos, gracias por venir. Hoy quiero comentarles acerca de el trabajo de investigación que estuvimos haciendo con Mario en mis primeros años del doctorado, que se basa puntualmente en esto, ¿no? Estas galaxias de baja masa en algún tipo de simulaciones. Ya vamos a entrar en detalle. Lo primero, cuando pueda pasar, si está el clic, eso. Quiero arrancar citando a lo que nos dijo Simon White en alguna conferencia, y es que nos dijo que la formación de galaxias ya está entendida. Despreocúpense. Después de haber tenido toda una semana explicando por qué no entendemos nada de las galaxias, bueno, dijo ya está entendida. Si hay que hacer un breve resumen, tenemos estos sistemas de materia oscura que colapsan con gas, una bola de gas en su interior. Este gas puede enfriarse a través de la radiación, se condensa hacia las regiones centrales de estos halos de materia oscura y empieza a formar estrellas. Estas estrellas después se acomodan, tenemos diferentes componentes estelares en el centro, más rotantes, menos rotantes, y eventualmente tenemos las estructuras que vemos como discos, como espirales de galaxias en el universo, en el cielo. Resulta que estas galaxias, que se encuentran en el centro de estos sistemas, de estos halos de materia oscura, no están solas. Se forma este gas, se forman estas estrellas, pero el halo en sí tiene muchísima subestructura, tiene muchos otros subhalitos, satélites que lo están orbitando alrededor, una gran cantidad de subestructuras, y estos halos pueden tener o no, además, haber formado galaxias en su interior, que es lo que llamamos las galaxias satélites. Entonces, en el modelo cosmológico estándar que tenemos de materia oscura fría con constante cosmológica, lambda cold dark matter, estos halos que vemos hoy, que hoy albergan las galaxias, se han ido formando. La formación de estas estructuras es un proceso jerárquico, en donde primero se forman los halitos más chiquitos, se fusionan entre sí con cada vez halos más y más masivos, hasta tener lo que vemos hoy en día. Y de ahí es donde proviene toda esta subestructura que rodea a las galaxias. Entonces, si bien la formación de galaxias, yo se las puedo contar así, está entendida según Simon, resulta que es un proceso altamente no lineal. Estamos mezclando muchos procesos, cada galaxia es su mundo, cada galaxia tiene su historia, y muchos de estos aspectos solamente los entendemos así, esquemáticamente. Por ejemplo, si vemos, este es uno de los plots que a mí más me gustan, masa de estrellas de una galaxia versus la masa del halo en el cual vive esa galaxia, tenemos más o menos, nuestros modelos dicen esto, ¿no? En donde ahí se encuentra la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea es una galaxia de 10 a la 10.6 en estrellas, masas solares en estrellas, y vivimos en un halo de un poquito más de 10 a la 12. Si nos vamos para halos más masivos, masa de halo, tenemos galaxias que son también un poquito más masivas, donde ya tenemos grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, estructuras virializadas más grandes. Pero lo que a mí me importa, o lo que resta de este otro gráfico, es esta región de baja masa, o de masa más chiquita que la Vía Láctea, en donde vemos que es una pendiente mucho más empinada, lo que nos quiere decir que halos, en el eje horizontal, la masa de estos halos puede cambiar un poquito, en este caso, como estamos en los escalones acá mostrados, un orden de magnitud, pero la galaxia que está viviendo dentro de ese halo puede cambiar mucho más su masa de estrella, en este caso 2 órdenes de magnitud. Entonces, es una pendiente mucho más empinada. Y si nos vamos incluso a masas más chiquitas, no sabemos. No hay consenso entre los modelos teóricos que nos predicen si esta pendiente va a ser la misma, si va a ser más empinada, si va a ser más plana. Entonces, lo que voy a hacer es, de ese mismo gráfico, dividir el eje vertical por el eje horizontal, y lo voy a volver a poner en el eje horizontal. Esto es la masa de estrellas dividido la masa del halo, que es una estima de qué tan bueno es un halo de materia oscura para formar estrellas, para alimentar esta galaxia. Y lo que vemos, lo mismo, este pico, este máximo de eficiencia de formación de estrellas, que es más o menos donde está la Vía Láctea. A masas más grandes, tenemos todas estas líneas de colores, son diferentes modelos teóricos, que nos dicen, bueno, la eficiencia va a bajar de alguna forma, pero si nos vamos a masas de halos más chiquitas,
resulta que estos modelos empiezan a diverger, este no consenso, esta discrepancia que les mostraba anteriormente. Y este régimen y esta discrepancia aparece fundamentalmente porque no sabemos el trabajo neto que hacen los efectos de la física bariónica como explosiones de supernova o vientos estelares, o incluido la reionización del universo a las galaxias que se puedan formar en halos de baja masa. Entonces, algunas de las preguntas que quedan o que en la comunidad se sabe, en este caso se las robé a Carlos en otra conferencia, que nos dice, muy lindo todos sus trabajos, pero en mi opinión estas son las preguntas o los tópicos generales de que lo que relaciona a estas galaxias enanas que todavía no sabemos o no terminamos de entender. Entonces, uno de los puntos fundamentales de estas preguntas es cuáles son los halos más chiquitos que pueden pueden formar una galaxia, o dónde pueden vivir estas galaxias. Y particularmente, otra cosa interesante es si las primeras subestructuras que se forman en el universo son halos chiquitos, las galaxias enanas de hoy en día son parecidas a esas primeras galaxias. ¿Podemos aprender del universo temprano a partir de las galaxias enanas de hoy? Y más relacionado a la estructura interna misma de las galaxias enanas, no sabemos muy bien, o bueno, ahí son los hot topics de esto, son cómo es el perfil de materia oscura de estas cosas o cómo se distribuye la materia oscura en una galaxia enana, la cinemática y la forma que tienen estas estrellas en las galaxias enanas, cuál es su composición química o si tienen o no tienen o cuál es la frecuencia de AGNs, de agujeros negros centrales activos en esta baja masa. Yo particularmente me centré a grosso modo en estos 4 tópicos, ¿no? Lo que relaciona a la estructura interna de las galaxias enanas, entendiéndolo para ver por qué hay galaxias enanas diferentes en el mundo y cuáles son, qué es lo que podemos esperar a partir de nuestros modelos. Ahí va. Entonces, en base a eso, el año pasado, por suerte, junto con Julio Navarro, con Mario y con Volker Springel, han salido publicados tanto este trabajo, que es el que hoy voy a hacer hincapié, de masa morfología en galaxias simuladas, que intentamos entender la formación de estrellas y la evolución de galaxias enanas respecto a dónde está formando las estrellas a lo largo del universo. Y también hemos publicado respecto a la estructura más externa, más difusa y los componentes que acretan las galaxias, que es lo que llamamos el halo estelar de estas simulaciones, en un contexto cosmológico, que esa es la novedad. Entonces, recapitulando, ¿qué sabemos de las galaxias enanas? Una definición que vamos a adoptar puede variar un poco, depende de cada trabajo, pero es toda galaxia que tenga una masa estelar por debajo de 10 a la 9 masas solares. Acá hay una recopilación de un par de galaxias enanas, algunas son satélites, que tienen diferentes formas, son más extendidas, son más masivas, son más chiquitas, son más difusas. Típicamente el tamaño de las galaxias enanas varía entre por debajo del kiloparsec, 0.3 más o menos, hasta 10 kiloparsecs, hay una variedad enorme. La composición química, si medimos la abundancia de hierro, puede ser cercana a la solar o puede ser mucho más pobre en metales que lo que esperamos, lo que tenemos de la Vía Láctea. Y sabemos que estas estructuras están, tanto si comparamos las estrellas y el gas, la masa de las estrellas contra la masa del gas, domina el gas en los bariones. Es más, un 90% de toda la masa bariónica típicamente está en forma de gas. Y más aún, si comparamos la masa de estrellas contra la masa del halo, que es lo que ya le había mostrado antes, tenemos que también están dominadas por la materia oscura. El 1%, incluso menos del 1% de toda la masa del halo son solamente las estrellas. En este caso, agarré el trabajo de Benavides y colaboradores del 26, donde acá muestra tamaño, medido de alguna forma de estelar, versus la masa de estas galaxias, comparando 2 relevamientos en observaciones, gamma contra desi. De vuelta tenemos una dispersión relativamente grande y estos diferentes trabajos muestran estas tendencias diferentes a baja masa. En cuanto a metalicidad, esta es otra recopilación donde vemos satélites, tanto galaxias aisladas en el grupo local como satélites de la Vía Láctea de Andrómeda, que, bueno, parece haber una relación entre la metalicidad y la masa. Hay una dispersión a masa fija, pero
a esto de que las galaxias enanas en este régimen que estábamos abarcando muchos órdenes de magnitud en masa, las composiciones químicas y los tamaños pueden variar demasiado. Entonces, mi motivación, yo creo que es algo que es lo que nos termina interesando de todo esto que les termino de comentar. Resulta que en estas galaxias que son más efectivas a la hora de formar estrellas, vemos discos. Tenemos, bueno, en esta recopilación de Euclid, que originalmente era la secuencia de Hubble, pero fui recortando como para quedarme con esto. Tenemos que en estas masas más masivas, 10 a la 10 hasta 10 a la 11 por ahí, tenemos la formación de discos. Y si nos vamos a galaxias, como les contaba con el cuentito de Simon, el gas colapsa y empieza a formar discos. Entonces, ¿por qué cuando nos vamos a galaxias más chiquitas, en este rango de galaxias enanas, ya perdemos los discos? ¿O qué es la forma que típicamente podemos esperar de las galaxias enanas? ¿Qué procesos, como la evolución de estos halos, te lleva a que las galaxias enanas tengan las propiedades que tienen hoy en día? Que es una de la pregunta que vamos a intentar responder. Entonces, para eso tenemos que entender a las galaxias enanas en un contexto cosmológico. Necesitamos una población de galaxias enanas a las cuales comparar una con la otra, y queremos saber su evolución en el tiempo. Entonces, una herramienta que parece ser o satisfacer muchos de nuestros puntos que requerimos para este análisis, para intentar responder estas preguntas, son las simulaciones. Necesitamos entender autoconsistentemente cómo dentro de la estructura a gran escala el gas colapsa junto con los halos de materia oscura a formar estrellas. Entonces requerimos lo que llamamos una simulación o simulaciones cosmológicas hidrodinámicas, en donde, en este caso, en la figura, vemos que dentro de un volumen cosmológico evolucionamos trazadores, partículas de materia oscura, gas y eventualmente que también van a formar estrellas. Luego, así como les mencionaba, esta tarea es, la verdad que es bastante costosa computacionalmente. Necesitamos simular al mismo tiempo la estructura a gran escala, cientos de megaparsecs, contra los procesos que eventualmente te llevan a la formación de estrellas, que está en el subkiloparsec. Entonces, solamente a partir de los contiguos esfuerzos de los últimos años, las simulaciones de vanguardia nos permiten resolver de cierta manera este rango de galaxias de menor masa. Particularmente lo que nos interesa a nosotros, por debajo de 10 a la 9 masas solares, entonces con partículas de estrellas que tengan por debajo de 10 a la 6 masas solares, ya tenemos suficientes partículas por galaxia como para entender de alguna forma su origen. Algo fundamental que me parece mencionar acá, que me cabe aclarar, en este caso se lo robé a Volker en otra conferencia, que como son simulaciones y como estamos intentando simular muchas cosas al mismo tiempo, escalas grandes, escalas chicas, estas herramientas son muy dependientes de los métodos numéricos que se utilizan para intentar resolver, de las prescripciones que le pone la gente, que hay un humano atrás que va y las pone, las hace en código, que nos terminan dando las galaxias de hoy en día. Entonces, en esta suerte de semáforo, donde tenemos en verde lo que, según él, en el panorama general, sabemos hacer de manera robusta con simulaciones, en amarillo está lo que, más o menos lo entendemos con las cuentitas, pero en la compu le cuesta un poquito más, necesita mucha resolución, y en rojo lo que casi se podría decir que hay que tener mucho cuidado. Ahí está, son procesos físicos que cuesta mucho seguirlos tanto desde la teoría como desde lo numérico, del costo computacional. Entonces, lo fundamental es obtener las condiciones iniciales y evolucionar el fondo cosmológico, lo sabemos hacer, o más o menos tenemos idea de cómo hacerlo de manera robusta. La gravedad, resolver la gravedad o cómo interactúan estas partículas tanto en el corto rango como en el largo rango, sabemos ponerlo y le creemos de manera robusta. Y ya cuando uno introduce el gas, la aerodinámica del gas, en este caso incluso el gas ideal, ya hay que tener cuidado con cómo se implementa o cómo estamos viendo la simulación. Pero puntualmente, la astrofísica relevante al gas, o particularmente lo que nos interesa, que eventualmente va a terminar influyendo en la formación y evolución de galaxias, es bastante más complejo.
Entonces podemos decir, bueno, según él, de vuelta esto se lo saqué a él, pero en cuanto al enfriamiento del gas y cómo se enriquece de metales el medio a partir de la deposición de estrellas, lo podemos hacer. Ya cuando vamos a cómo formamos estas estrellas y además cómo simulamos el medio interestelar de una galaxia, es un poquito más difícil. Y luego, ya cuando tenemos que especificar cómo a partir de una estrella que formamos, esta va a explotar en una supernova y esta supernova, cómo va a inyectar energía al medio, es más complicado. Depende muchísimo del método, depende muchísimo de precisamente su implementación o las elecciones que se hayan elegido a la hora de hacer la simulación. Además menciona crecimiento, formación de agujeros negros supermasivos y etc. En base a todo esto, nosotros en este primer approach que hicimos a entender las galaxias enanas en estas simulaciones, elegimos TNG 51, que, bueno, en este caso, Du y colaboradores muestran, ¿no?, 5 análogos simulados de estas imágenes mock, ¿no?, de estas imágenes que hacen, que se parecen o dicen que se parecen en comparación a la galaxia del sombrero. Y esta simulación, esta simulación, bueno, algunos detalles técnicos, simula un volumen de 50 megaparsecs al cubo, tiene muchas partículas de gas y dark matter, hagan la cuenta ustedes, partículas de bariones, la masa de cada partícula, de cada trazador de estrellas y de materia oscura es menor a 10 a la 6, y particularmente de nuestro interés va a ser este límite en donde te dice que si el gas supera una determinada densidad, forma estrellas. Ya entro más en detalles. Resulta que esta simulación está hecho con el código AREPO y ya no tenemos, o sea, para trazar el gas, en esta forma cheta que tienen de hacerlo, ya no son partículas, sino que son celdas, así como lo ven, de tamaño variable. Entonces, lo que dice esto es que si estas celdas alcanzan suficiente densidad, pueden empezar a formar estrellas. Estas estrellas, o sea, este gas que forma estrellas, además lo voy a tratar de manera diferente. Particularmente lo que se dice es que simulan un medio interestelar de 2 fases, fase caliente y fase fría, esto es densidad versus temperatura de la celda de gas. Este es un trabajo previo a AREPO. Entonces, para simular este medio interestelar que está formando estrellas, lo que dicen es, bueno, vamos a aplicar una ecuación de estado efectiva. Cosas, para simular estas 2 fases. Ya nos va a servir para después, pero quería introducir el concepto. Entonces, si comparamos TNG 50 contra otras simulaciones, acá estamos viendo en el eje vertical resolución versus volumen simulado, tenemos que mientras más arriba a la derecha nos vamos, es un mayor costo computacional. Y bueno, o sea, obviamente esto es en la presentación de TNG 50, para esa época era la más cheta, en donde tenemos más de 1000 galaxias resueltas por encima de 10 a la 9 masas solares, y que si incluimos las galaxias hasta 10 a la 7, ya el régimen de galaxias enanas, esto se corre todavía un poquito más a la derecha. Lo cual nos da todo el índice de que, bueno, ok, si supuestamente ellos se jactan de que resuelven las galaxias enanas, vamos a verlas. Entonces lo que hicimos fue lo fundamental, lo que más nos interesa a nosotros, tamaño versus masa estelar. En este caso, solamente cada puntito es una galaxia, solamente vamos a estar hablando de galaxias centrales. ¿Y cómo medimos el tamaño? Hay diferentes formas, diferentes definiciones de tamaño de una galaxia. En este caso agarré 2 imágenes, estos no son de TNG, son imágenes reales, en donde tamaño lo vamos a llamar a esa distancia, ese radio, en donde incluyo la mitad de toda la masa de mi galaxia. Es el radio a mitad de masa estelar, ¿no? En este caso, uno se esperaría que una galaxia más extendida, con un disco, con brazos espirales, tenga un tamaño mayor que si la misma masa estuviera todo concentrado en el centro, por el caso de una galaxia elíptica. Además, como forma alternativa de definir el tamaño, también vimos una suerte de concentración de la masa estelar. No es lo mismo, son muy parecidos, son análogos, pero en este caso estamos viendo la masa estelar que tenés dentro de 1 kiloparsec versus la masa estelar total de tu galaxia. Y lo que vemos es que las galaxias más masivas están cerca de la 1.10
un poquito más del 10% de toda su masa está dentro de un kiloparsec, mientras que en el rango de galaxias enanas, por debajo de 10 a la 9, esto se acerca a la 1,1, es decir, que casi toda tu masa estelar va a estar dentro de un kiloparsec. Por eso quería introducir esto brevemente para entender el código de colores de esta figura, en donde marrón va a ser galaxias más compactas en este sentido, mientras que verde oscuro va a ser galaxias más extendidas, ¿no? Por eso tenemos casi una suerte de gradiente vertical, que no es lo mismo, pero trazan más o menos la misma forma. Y ya llego. Eh, entonces lo que tenemos, así viéndolo rápido, galaxias más masivas son típicamente más grandes, ¿bien? Y esto sirve hasta más o menos el rango de 10 a la 9, 10 a la 8,5, en donde galaxias menos masivas todas parecen caer dentro del mismo rango de tamaños, entre 0,7, 0,8 kiloparsecs hasta un poquito menos de 2 kiloparsecs. Además, tenemos que esta segunda población de galaxias muy compactas, que son más masivas, que parecen hacer otra cosa diferente, lo cual incluso caen por debajo de la distancia mínima en la que uno puede decir que la gravedad está bien resuelta, el parámetro de ablandamiento que tenemos, lo cual ya nos levanta un par de sospechas. Lo voy a dejar por ahí, después entro más en profundidad. Además, no solamente le preguntamos el tamaño, sino que nos interesa esta suerte de morfología de las galaxias. Y si bien, nuevamente, hay muchas formas de definir morfología de una galaxia, en este caso nos basamos en un parámetro que trace la capacidad de rotación de una galaxia. En este caso es Caparrot, que es la fracción de energía cinética que está puesta en rotación pura. Bueno, es esa cuenta. En donde un valor mayor tiene que ver más con discos. Si tuviera un valor 1, es toda mi energía cinética de estrellas está puesta en rotación ordenada, mientras que 0 es no hay nada que está rotando. Nuevamente, lo que vemos es que hay estas galaxias, no necesariamente las más masivas, pero hay un pico en donde hay las galaxias que más rotan en toda la simulación, y a medida que uno se va a masas más chiquitas, parece haber típicamente menos rotación, menos rotación, menos rotación, menos rotación, hasta que en el régimen de galaxias enanas casi ninguna parece estar rotando. Algo que hay que notar es que si uno se va a masas fijas, por ejemplo en este caso agarro un corte en 10 a la 9, las más verdes son las que están arriba, mientras que las más marrones son las que están abajo. Es decir, las galaxias más extendidas son las que muestran más rotación y viceversa. Entonces fuimos a preguntar, bueno, eso con numeritos, con cuentas, tamaños. Queremos ir a verlas, queremos entender qué es lo que está pasando con estas galaxias. En este caso agarré 4 ejemplos de la mediana, que trazan la mediana de estos parámetros. La estamos viendo las estrellas arriba de cara y abajo de canto. De izquierda a derecha, de A hasta D, es con masa estelar creciente. Y lo que vemos, bueno, a masas más masivas tenemos típicamente un poco más de signos de rotación, ¿no? Aparecen estos discos, los podemos ver a los discos. Mientras que en galaxias enanas es una cosa amorfa, difusa, que no aparenta estar confinada en un plano. Entonces, algo fundamental de la evolución de estas galaxias es precisamente cómo estas estrellas llegaron ahí. Particularmente si pensamos en que estas galaxias evolucionaron más o menos aisladas, tenemos el gas, que queremos entender el gas que eventualmente forma estrellas que te termina formando la galaxia. Entonces fuimos a ver también el gas. De vuelta, estas son las mismas galaxias de cara, de canto. En la galaxia más masiva vienen signos hermosos de rotación, discos, de este gas confinado en un plano, o la mayoría del gas confinado en un plano que está formando, bueno, vamos a ver, pero parece tener densidades altas, esto es densidad de gas. Mientras que si nos vamos a masas cada vez más chiquitas, tenemos que estos signos de rotación empiezan a desaparecer. Incluso acá hay un anillo de gas, y ya en la galaxia más chiquita acá que elegimos, no hay nada. De afuera del gas, solamente, si se prestaron atención, es este bollito de gas muy brillante, muy denso en las regiones centrales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto es densidad total de gas. Entonces, de vuelta nos interesa saber dónde se están formando las estrellas en estas galaxias. Entonces vimos el perfil radial de formación de estrellas para estas 4 galaxias. Verde la más extendida, marroncito es la más chiquita, menos.
menos externo. Vemos que el gas parece estar formando estrellas en esto, bueno, de vuelta, lo que esperábamos de la galaxia más masiva, en una suerte de disco, está formando estrellas, incluso más que en el centro, y esta capacidad de formar estrellas en las regiones externas disminuye cuando nos vamos a masas más chiquitas. Algo raro, o bueno, algo a notar, es esta segunda o esta primera montaña que es de gas que está formando estrellas en las regiones más centrales, esta bola brillante que les había mostrado, este grumo, así como lo llamamos nosotros, y en el medio, nada. Hay un espacio de baja densidad de gas que no está formando estrellas. Esto es, si podemos poner el videito, de vuelta. Entonces eso lo vemos hoy, en el presente. En este caso vamos a seguir una galaxia enana, es el gas, en dos proyecciones aleatorias, en donde parece haber gas que está rotando. Hay signos de rotación de un disco de gas. Pero además se desarrolla este grupito en el centro muy denso de gas, que como tiene densidades altas, va a formar estrellas, y esas estrellas eventualmente van a inyectar energía en el medio y van a terminar rompiendo el disco. A hoy es todo ese gas que en un momento parecía estar rotando, no está más rotando. Entonces, una suerte de entender este gas que está formando estrellas es, bueno, en un determinado tiempo, es seguir a las estrellas jóvenes, ¿no? ¿Dónde están las estrellas que ha formado el gas, en este caso, en el último gigaño? Y estos son, para estos 4 ejemplos, cada puntito magenta lila es una estrella joven. Y lo que medimos fue la velocidad de rotación versus la distancia al centro. Entonces, en las regiones externas, estas estrellas jóvenes parecen estar rotando casi a la velocidad circular, están en órbitas circulares, mientras que en las regiones centrales, todas las que se forman parecen no tener velocidad radial. Esto es lo que ya le había mostrado, entonces cuantificando, esto ya lo vemos, pero cuantificarlo para todas las galaxias, acá tenemos de vuelta morfología como este estímulo de rotación versus masa estelar. Lo que le voy a superponer es si repetimos este ejercicio, pero para todas las estrellas jóvenes de todas las galaxias. Lo que vemos es que a masas donde donde parece haber el pico de rotación o de galaxias rotantes, todas las estrellas jóvenes están en muy rotantes, son valores muy cercanos al 1, y a medida que nos vamos si seguimos la línea discontinua, que son las estrellas jóvenes de afuera, particularmente, incluso en el régimen de galaxias enanas, las estrellas jóvenes que se forman afuera parecen tener una suerte de soporte rotacional. Sin embargo, la línea continua, que es incluyendo todas las estrellas jóvenes, termina en valores mucho más chiquitos, y eso es porque la mayoría de las estrellas jóvenes se forman en el centro, sin rotación. Entonces, de vuelta, ¿por qué? Y seguimos un pasito más adentro en el por qué. ¿Qué es lo que le está pasando? Estrellas que se forman sin rotación. Bueno, otra vez, vamos a ver el gas. Este caso es la velocidad radial del gas para una sola galaxia. Cada puntito azul es una celda de gas versus la distancia al centro. En la parte de afuera, la velocidad radial del gas es cercana a 0, porque de vuelta está rotando en un disco, eso lo entendemos. Y después en el centro, no solamente que el gas y las estrellas no están rotando, sino que tampoco tienen velocidad radial. Están ahí, pegadas, apelotonadas, formando estrellas. Y en el medio es esta suerte de gas de baja densidad que no forma estrellas, tiene velocidad radial negativa, está cayendo libremente al centro. Que estas celdas de gas estén apelotonadas acá con velocidad radial 0 no es extraño si es que de vuelta entendemos que estas son galaxias simuladas y las prescripciones numéricas de la simulación hacen que este gas muy denso esté presurizado artificialmente por la ecuación de estado efectiva que mencioné anteriormente. Entonces, esta suerte de gas muy denso, ahora muestro densidad versus distancia al centro, estas son las celdas que van a formar estrellas, porque así es como se lo pide el código, están apelotonadas en el centro, forman estrellas, y como están tratadas de forma diferente,
van a formar estrellas, estas estrellas eventualmente van a tener un colapso, se modela lo que sería el evento de una supernova, y dónde voy a depositar la energía de esa supernova, de esas estrellas masivas que están explotando. Bueno, no puede ser ahí mismo, porque están presurizadas artificialmente, sino que tiene que ser afuera, en esto que yo acá mencioné como recoupling. ¿Y qué está afuera? El disco de estrellas. Entonces, en esta simulación, puntualmente, las galaxias enanas no pueden soportar un disco de gas rotante afuera, culpa de esta ecuación de estado efectivo y dónde depositan la energía las estrellas que van a terminar explotando como supernova. Una forma que tuvimos de cuantificar el efecto de este grumo en el centro es, de vuelta, con la fracción de estrellas dentro de un kiloparsec que antes introduje. Y la anticorrelación con la rotación es bastante evidente. En este caso, el color rojo están las galaxias menos masivas, en azul están las galaxias más masivas. Estas, que están fuertemente dominadas por el grumo central, no rotan. ¿Por qué? Porque las formaste todas ahí adentro. Puntualmente, este valor lo medimos hoy, ahora, nos interesaba saber, bueno, precisamente cómo evolucionaban en el tiempo estas galaxias. Y esto es hoy, y acá es el universo temprano. Prácticamente los colores son galaxias de diferente masa, en rojo las menos masivas, en azul las más masivas. Y en un principio eran todas, o esta fracción de estrellas dentro de un kiloparsec, que era toda más o menos lo mismo. Entre 0.25 y 0.4, si podemos considerar todas las galaxias que hoy estamos viendo, solo que las galaxias masivas se han ido volviendo menos concentradas en el tiempo, mientras que las galaxias enanas solamente han formado estrellas ahí adentro y se han vuelto más concentradas, más concentradas, más concentradas. Y esto lo vemos reflejado en el tamaño. A la izquierda es la evolución temporal del tamaño de todas las estrellas, y a la derecha es solamente considerando las estrellas jóvenes, en donde las galaxias masivas han ido creciendo en tamaño porque han sabido formar estrellas más lejos y más lejos y más lejos y más lejos y más lejos del centro, a lo que llamamos una evolución de adentro hacia afuera o inside out, mientras que las galaxias enanas, que hoy están como enanas, han tenido un tamaño más o menos constante a lo largo de toda la simulación, 1 kiloparsec. Y eso es porque solamente han sabido formar estrellas adentro, adentro, adentro y cada vez más adentro y más adentro y más adentro y más adentro. Entonces esto, la gente lo llamaría una evolución de adentro hacia afuera, outside in, pero puntualmente hemos visto que esto es solamente por cómo está hecha o cuál es la prescripción de la simulación. Dato no menor, esta lengua, lo que vos decías, Cintia, son todas estas galaxias que están fuertemente dominadas por este gas que solamente forma estrellas en el centro. Son estos artefactos numéricos. Y esto no solamente está presente en TNG 50, sino que es inherente del modelo de Illustris TNG. Si nosotros vamos a comparar la masa, el tamaño, el tamaño contra la masa de galaxias centrales en TNG 100, que es el otro box simulado cosmológico mayor, también están ahí. Solamente que están a masas más grandes y a tamaños un poco más grandes porque utilizan, bueno, otro set de parámetros, por ejemplo, de ablandamiento o de velocidades del viento. En TNG hay un caveat que no conseguí la figurita, pero en TNG 300 esta lengua, o sea, los grumos están, pero no se ve esta lengua de galaxias muy compactas porque el softening, este parámetro de ablandamiento es mayor que lo que típicamente deberían ser la lengua, pero también está presente, también existen. Bueno, como resumen de todo de este trabajo, es esto, ¿no? Hay una diversidad de galaxias enanas. Las galaxias enanas pueden formar estrellas rotando en esta simulación. Hay una relación entre el tamaño y la masa y la morfología y la masa de estas galaxias. Solo que puntualmente, cuando uno quiere ir a la estructura más fina, más central, a las regiones centrales de estas galaxias, los métodos numéricos y estas prescripciones numéricas ya nos prohíben un poco de ser más puntillosos a la hora de definir qué es lo que les pasa a las estrellas dentro de estos sistemas de baja masa. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, no contentos con esto, nos fuimos un poquito más. Y es que este último año tuve la suerte de trabajar con la gente de Colibri, que Colibri son un nuevo set de simulaciones cosmológicas y hidrodinámicas,
no tienen mayor resolución como tal, e incluso creo que tienen menos, pero la novedad es que incluyen mejores, o bueno, modelos más sofisticados de física bariónica, tal que, por ejemplo, no tienen una ecuación de estado efectiva del gas. Entonces no existe este gas artificialmente presurizado. Entonces, en base a eso, espero que esta semana ya esté submitido. Es un trabajo en el que estudiamos la relación tamaño-masa, pero puntualmente esta vez nos fuimos a los satélites, tan fantásticos lo que hacen. Hay cosas interesantísimas para contar. Espero contárselos en el próximo seminario, pero corto ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Elegí una. Primero, antes que me olvide, lo último que dijiste, ¿cómo hace Colibrí la formación estelar? Entonces, si no tienen una ecuación subgrid. Bueno, ellos, muchas cosas. Puntualmente, yo creo que lo que más influye es la inclusión del feedback pre-supernova, que hace que más o menos simulen regiones H2 que te calientan el gas, que prohíben un colapso catastrófico de las partículas de gas, pero hacen que no necesites una ecuación efectiva de estado. Tampoco tienen vientos acoplados a las hidrodinámicas. Gracias a eso más, de vuelta, self-shielding que modelan autoconsistentemente. Hay más detalles. Bueno, y con respecto al grosso del otro trabajo, entonces, a ver si entiendo. Se forman, para las enanas, ¿no? Formas estrellas en el centro y el disco no se forma porque el viento, energía y los parsecs, que veo que es más o menos, se hace ese huequito y vive ahí, o sea, prohíbe estelar o de las partículas. A las celdas de gas. Claro, sí, pero Perdón. Justamente eso. O sea, lo que vemos, lo que vemos en la película, si vos te vas a Redshift 1, por ejemplo, una galaxia que está aislada, sola, que va a ser galaxia enana, tiene el gas en una rotación relativamente ordenada. Hay un disco de gas. Pero precisamente cuando ya se empieza a desarrollar este grumo en el centro, que es muy denso, y si es muy denso en la simulación va a formar muchas estrellas, cuando forma una estrella, o cuando hace el evento de supernova, la partícula de viento se hace un kick a una celda cercana, pero esa celda tiene que tener baja densidad. No puede ser una celda de alta densidad. Por eso esta ecuacioncita acá sigue, ¿no? La densidad para que el viento se reacople a la hidrodinámica es el 5% de la densidad mínima de formación estelar, que acá lo puse con la dash. Entonces, sale de acá la partícula de viento, va a buscar una celda de baja densidad, no la encuentra, la encuentra acá. Y ahí es donde inyecta la energía. Entonces, el disco tenue de gas que estaba intentando rotar termina siendo volado. Y eso es lo que vemos. ¿Se va hacia afuera o se...? El kick depende mucho, de justo la partícula que elija en ese caso. La va a kickear radialmente hacia afuera. Y esto es lo que vemos como estas celdas de velocidad radial negativa son las que han sido quiqueadas y después están cayendo al centro. Ok. Sí. O sea, sí formó inicialmente un disco y esto lo rompe, no es que nunca se... Y empuja las celdas de gas, y las empuja, las pueden empujar para arriba, para afuera, para abajo. O sea, el kick es direccionalmente radial a donde se forma. Pero bueno, no todo está específicamente en el mismo plano, entonces esas perturbaciones se terminan amplificando. El otro plot te muestra que no tenés la fase densa, ¿no? O sea, por ahí sería mejor un plot que te muestre la densidad superficial en función del radio. Vos me que mostraste recién. Sí. Es. Entonces es densidad por celda. Claro, no cada puntito es una celda. De un anillo No. a una cierta distancia.
¿Por qué puede formar entonces, si ya las galaxias enanas están teniendo este problema de que no te forman el disco, pues, en algún momento se supera Bueno, ese efecto? O sea, es una pregunta más general, ¿no? Sí, Obviamente, sí, sí. pero ahí, bueno, lo hemos discutido también con el referido en su momento. Primero, hay dos cosas. Todas estas galaxias han tenido el grumo. claro, En realidad lo que hace que crezcan es que tienen mucho más gas afuera, más denso, que cuando lo pateas no lo rompes. claro. Entonces tenés en realidad un halo más masivo, Es con el más entorno. gas que puede aguantar el kick inicial. Entonces tiene que ver con el más loading factor que ponen al momento de generar el viento. Claro. Y por otro lado, estas no tienen agujero negro central. Esto acá marqué con una cruz, no lo dije. En cruz, en circulito son las que tienen un agujero negro central y con cruz son las que no tienen un agujero negro central. Como el seeding está puesto de alguna forma para que algunas galaxias de determinada masa lo tengan, otras no, las galaxias más masivas, o sea, el feedback del agujero negro central te prohíbe la formación del grumo también. Claro. Compensa ahí ese. Pero las galaxias en TNG50 no tienen agujero negro central, entonces se va el gas ahí al centro. ¿Vos decís porque se rompa el disco o para que se forme el grumo? Originalmente para formar el disco necesitas ese gas con momento angular que te forma el disco. Hay galaxias en donde se ha formado el grumo, porque va al centro, sin momento angular va al centro y ahí se quedó y se hizo mucho más grande antes de cualquier gas pueda hacer algo. Hay un interplay también, o sea, primero tenés que formar ese gas de alta densidad en el centro. Pero una vez que se forma no se rompe. Solamente que tenés, claro, o sea, tenés mucho más masa de gas y más celdas a las que podés patear sin romper todo el disco. Unas 3 preguntitas rápidas y referido a la última. Una. ¿No tiene que ver también eso que arreglaron en Colibri con la diferencia de partículas de materia oscura y de gas que le dan momento, que cerca del centro, digamos, va a ser más importante esa transferencia para las galaxias enanas? De lo que preguntaba Cintia. Digo, eso sería un pequeño artefacto también que te ayudaría a romper el disco. No te entendí, pero sé que Colibri tiene más partículas de materia oscura menos masivas, lo que te reduce es el intercambio de energía entre partículas de materia oscura y estrellas. Claro, que cerca ahí, desde el centrito, te puede romper las cosas, ¿no? Te ayuda a resolver mejor el tamaño. Bien. Pero sí, es otro. Las 3 preguntas era, el último plot que mostraste de TNG 50 y de 100, parecen no converger, ¿no? No converge, no, es cierto. Tipo, son como 2 simulaciones un poco distintas. Bueno, eso es por la estrategia que utiliza la colaboración Illustris TNG. Okay. Es un debate que tienen contra las Eagle, que es uno puede hacer una convergencia fuerte y imponer una convergencia fuerte de su modelo o una convergencia débil de su modelo. Bien. Vos podés que tu modelo tunearlo tal que todas sigan la misma relación de escala, lo cual acá no pasa, o como hacen en TNG es, mira, yo le creo a cómo modelé el viento, no me importa la resolución de partícula, no me importa cómo se forma el gas. Y lo que tenés es esto, son grumos de diferente tamaño, diferente masa. Bien. La segunda es, ¿cómo creerle a las galaxias grandes que por dentro en el núcleo tienen el mismo problema que tienen las galaxias enanas, que después, digamos, mueven el viento hasta esa parte donde está bien que se la bajan más las galaxias, pero en algún punto estás fiteando la morfología a partir de algo de adentro que sabes que está mal, que ahí es donde se forman las estrellas? Bueno, eso es el cornerstone, la parte fundamental de todo este trabajo. La combinación ecuación efectiva de estado, o ecuación de estado efectiva, más vientos desacoplados de la hidrodinámica, hace que no me importa el softening, no le puedas creer a nada dentro de 1 o 2 kiloparsecs en cuanto a cinemática de estrellas. Porque tu estrategia hace que esté o no, o sea, siempre esté eso y no puedas resolver nada. Es más, nosotros alegamos que no le puedo, o sea, este parámetro de morfología incluye todas las partículas, pero debería ser sin ese kiloparsec, con eso, sin esos 2 kiloparsecs si querés medir
qué cosa está rotando, qué no. Y la última es un poco más naive, capaz, pero me suena, me suena injusto para las galaxias enanas la comparación de rotación que hacen, solo por el hecho de que, suponete que en el caso límite vos tenés una sola estrella, ¿no? Eso no puedes formar un disco, en algún punto no puedes darle morfología de disco porque es una sola estrella. ¿Hay alguna forma de darle peso a la estrella en función de la distancia de, por ejemplo, qué tan probable es que una estrella presente disco o un conjunto de 100 estrellas presente un disco da una cierta distancia? Porque si vos las pesas contra las galaxias muy masivas y tenés más chance de ver un disco, pero si tenés 3 o 4 estrellas Bueno, y por eso imponemos el límite de, en este caso, un poquito más de 100 partículas, porque es 10 a la 8 con estrellas de 10 a la 5 y como que 10 a la 8 ya te dan un poquito más de n partículas como para más o menos tener una estimación de la morfología. Diferentes estimadores te dan diferentes valores. Podés medir los tensores de formas de las galaxias. Podés medir, qué sé yo, cuántas estrellas tienen, qué fracción de estrellas tienen una velocidad muy parecida a la circular. O sea, de diferentes estimadores te van a dar diferentes resultados. Todos correlacionan con todo realmente, con mayor o menor dispersión, pero elegimos esta forma particular, como para creerla de la energía cinética de todo. gracias, me pareció muy bueno. Hola, Bruno. Mostraste algunas imágenes de galaxias al principio, pero bueno, como que no sé si me quedó el hueco o lo dijiste. En la vida real, vemos esas galaxias, vemos que forman discos, nos, tenemos observaciones de ese tamaño de galaxias. Bueno, ¿dónde está la motivación? Bueno, depende. O sea, si vos vas a medir estrellas, tenés que las galaxias muy poco masivas realmente no presentan signos de rotación. No hay discos grandes de estrellas a baja masa. Pero, por ejemplo, otras colaboraciones que ven el gas, o relevamientos que le ven el gas, ven muchísima rotación de gas, que eventualmente te va a terminar formando las estrellas. Entonces, esta cosa es dónde está el límite o por qué en una sí y en otra no. O en las observaciones, las galaxias enanas son una pelotita o algo que amorfo directamente. Pero, ¿acaso vemos ejemplos de cosas que tienen más rotación ordenada y puntualmente en el gas, que las va a terminar formando? Ok, entonces observacionalmente hay y no hay. Hay una diversidad Ok. muy grande. Y simbolísticamente no lo podemos formar. Hay una diversidad no tan grande, o por lo menos no podemos terminar de discernir hasta dónde es numérico y hasta dónde está Claro, los eso te iba a procesos naturales preguntar. de formación de estos discos. ¿Cómo podemos asegurar que todo esto que estás planteando como un problema de formación de discos es numérico o realmente no está tan mal y nos está faltando otra parte, ¿no? Claro, en este caso uno espera, o sea, hay muchos otros trabajos que han ido a simular galaxias puntuales, una sola galaxia enana Sí. con muchísima resolución, y tenés de todo un poco. O sea, la verdad que depende mucho de tus condiciones iniciales. Por eso tenemos una población de galaxias enanas para entender cómo eventualmente terminan rotando. Porque lo que hace la gente es, ya enseguida te pongo una galaxia enana que ya tiene un disco de gas. ¿Y cómo evoluciona? Y después resulta que tenés inyección de energía, pero también podés tener un poco de rotación. Hay de todo. Hay de todo. Hay un límite en donde los discos no son tan efectivos a la hora de formarse. Entonces, ¿cuál es ese límite y por qué? Y te hago una pregunta porque me voy a quedar con la duda si no. ¿Qué pasó en las colibríes? ¿Se forman discos sin la ecuación? Work in progress. No digo nada, work in progress. Nosotros nos aseguramos primero a ver las satélites para no repetir el mismo trabajo, no tenía sentido. Sí. Y en las satélites no nos importan los discos, ¿no? Porque hacen sus otras cosas. ¿Chusmeaste las centrales igual? Por completo. Hay una muy buena diversidad. Está fantástico la morfología de los discos de gas, cómo galaxias enanas tienen su disco de gas, aún así no presentando signos de rotación en sus estrellas. Está hermoso, pero no para este. Ok, bueno, gracias. No voy a decir eso.
No voy a decir eso. No. Yo me vi porque apenas tuve acceso, lo primero que fui a ver fue el gap. No me correspondía, pero fui a verlo. ¿Eh? Bueno, uno diría, olvídate de la ecuación de estado efectivo. Pero originalmente, o sea, los orígenes de utilizar esto, que en el trabajo de 2003 de Springer y Hernquist, dicen, necesitamos una ecuación de estado efectiva porque si no tenemos el overcooling catástrofe. Hasta cierto punto, en ese formalismo, lo que uno espera es desacoplar estas partículas de viento desacopladas de la hidrodinámica un ratito. Y ya cuando tenés ese ratito, ya formás estas cosas que no le crees a una determinada distancia. Como tal, estaría bastante bueno ver, en realidad es hacer más avanzada la física para calentar de una forma no artificial el gas. Porque vos lo que no querés es que todo el gas se te colapse y forme todo estrellas. Who knows? Who knows? Estaría muy bueno como proyecto de acá a unos pocos años. Ok. Bruno, una pregunta rápida. Creo que no anda esto. Bueno, ahí Sí, estamos. sí. Estaba viendo lo de las simulaciones, o sea, viste que había gráficos, que era la parte del gas que estaba rotando y cómo tenías más rotación, a medida que tenías más esas cosas. También habías mostrado imágenes de galaxias enanas. Yo entiendo que está bien, no tiene que haber una correlación uno a uno donde hay mucho gas, hay muchas estrellas, pero en las galaxias chiquititas tenés como un buen grumo de gas. Y en las imágenes de las galaxias enanas como que no se ve una región central con... Ah, me cagaste. Listo, ok. Está bien, no. Pero en las imágenes, digo, en las imágenes... Claro, hijo, ese es el mayor problema. Ese es el mayor problema. Si nosotros creemos haber resuelto las galaxias chiquitas, pero resulta que no le podemos creer a los métodos que estamos utilizando hoy en día. Ok. Entonces, las galaxias enanas, a ver si las tengo por acá. Estas galaxitas que yo te mostré, estos dos cosas así, o Sí. si no, o incluso estas, Claro, que son de incluso menor masa, estamos hablando de 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 3 masas solares de estas galaxias. Son galaxias en donde hubo muy poquitos eventos de formación estelar. Una pelota de gas que se formó, te formó una población de estrellas, 1, 2, 3 poblaciones de estrellas, y listo. Entonces son halos de materia oscura muy masivos, Sí. que fueron muy malos para formar estrellas. Entonces, en realidad acá hay estrellas difuminadas, es bastante difuso. En realidad también tenés las ultra compact dwarfs, tenés enanas que son muy compactas. Resulta que la gente dice, las encontramos en TNG50, pero es todo numérico. Entonces, para encontrar este tipo de diversidad de morfologías de galaxias enanas, no tenemos el modelo necesario todavía para llegar a esto. Ok. Gracias. Hola. Bueno. Ya son las 3. Si tienen que charlar con Bruno, hay café afuera y galletitas. Le agradecemos. Gracias.